Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Pero bueno. Bueno, nos fechamos acá. ¿Cómo se nota que falta Majito? Sí, igual le mandamos un saludo a Majito, que está acompañando a la hermana, no está con nosotros, pero esperemos o suponemos que nos puede estar escuchando por vía online, y está acompañando a la hermana porque justamente hoy en este momento posiblemente ya la estén operando, sí, porque creo que a las 12 entraba en cirugía, así que bueno, suerte para la hermana y esperemos que una rápida recuperación. Exactamente. Y le damos la muy bienvenida a todos y todas y todes quienes nos están escuchando del otro lado en una nueva edición de El Popular en Radio. Arrancábamos con Lula La, U Brasil Merece, el jingle de campaña de la campaña de Lula. Hoy vamos a estar conversando sobre eso. Y es la tapa de nuestro Popular, Landaco. Sí, ni nada más ni nada menos que el Popular número 612, el número de Popular, y también habíamos manifestado, a ver si te recordás, el viernes pasado, que cumplíamos 90 programas de ensequista. Sí. Y justo María José decía 90 programas, porque quedó ahí acá en esta radio, sí, el ciclo acá en esta radio 90 programas. Y la diferencia que tenemos, porque todos arrancamos en mayo, casi todos los programas arrancamos en mayo, pero hay la diferencia de dos programas que arrancaron después, sí, que uno fue A la Izquierda Late, arrancó después, sí, y mucho más después, muchísimo más después arrancó Voces del Interior. ¿Por qué el Popular en Radio tiene la diferencia de programas? Porque cubríamos los miércoles y los viernes. Los miércoles también era el Popular en Radio especial, porque los compañeros del Parlamento, los que decían de la Izquierda Late, se estaban preparando para justamente salir. Y a los meses empezó a salir el programa A la Izquierda Late el Corazón desde el Parlamento, y bueno, y el Popular empezó a salir solo los viernes. Por eso la diferencia, y hoy cumplimos 91 programas. Hoy cumplimos 91 programas, cerquita de los 100. Recuerden siempre que el Popular en papel, porque tenemos el Popular en radio y tenemos el Popular en papel, y el Popular en papel siempre se puede apoyar de distintas maneras, además de comprarlo, digamos, a través de algún camarada cercano que tengan, claro, que se lo piden, sí, que sale 25 con el propio local del partido. En el propio local del partido sale 25 pesos, está muy bueno, y además pueden también hacer algún aporte especial si quisieran en la cuenta del Brow, que es 00 18 91 698, repito, 00 18 91 698 00001. Exacto. Y bueno, para la tranquilidad de todos, también informarles que en esto es probablemente que hoy
se reunía el Ejecutivo, capaz que ya lo resolvió, pero nosotros no tenemos esa información, que no sabemos bien si el Popular va a salir hasta noviembre o hasta la mitad de diciembre, que habitualmente el Popular salía hasta la primera quincena de diciembre. Digo, también para no cortarlo, porque después se corta, después está el portal, el Popular en el portal, pero no sale en papel. Sale uno especial el 5 de febrero por el aniversario del Frente Amplio, y se empieza a retomar la salida del Popular el primer viernes de marzo. Esa es la dinámica. Pero bueno, igual de todas maneras nos queda el próximo programa para asegurarles hasta dónde sale el Popular. Y que sigan el Popular Web, porque la verdad que está muy interesante, con todo el día actualizado, con noticias interesantes, con una cobertura distinta, ¿verdad? Porque claro, la idea es más dinámica, pues bueno, por el tema de las noticias. Y también distinta en la línea editorial, y también distinta en dónde se ponen los acentos, entonces está bueno ahí como hacer seguimiento. Bueno, hoy como está solita... Sí. ¿Decís que ya arrancamos con la editorial? Arrancamos, sí, no hay apuro, pero... Y después comentamos, como siempre, las notas del Popular, y en la segunda tenemos una entrevista central, que bueno, la anunciaremos un poquito más adelante. Bueno, le pone suspenso, sos como majo. Bueno, ya tomé un matecito, así que estoy pronta para leer la editorial, que en el día de hoy se titula Los pueblos siempre vuelven. Lula es nuevamente presidente de Brasil. El domingo pasado, Lula y un amplio abanico de fuerzas de izquierda y populares, progresistas y democráticas lograron derrotar al neofascismo y el poder concentrado del agronegocio y el capital financiero que se expresaban en la candidatura de Jair Bolsonaro. La democracia derrotó al fascismo, la esperanza venció al miedo. En las elecciones más reñidas desde la restauración democrática en Brasil, Lula se transformó en el primer presidente de la historia en superar los 60 millones de votos. Además, es el primer presidente en ser reelecto para un tercer mandato, y Bolsonaro es el primer presidente en no lograr su reelección. Lula logró casi 2 puntos porcentuales y más de 2 millones de votos de diferencia sobre Bolsonaro. La ventaja fue menor que en la primera vuelta. Es cierto que el resultado fue ajustado, que el neofascismo mostró su inserción de masas en la sociedad brasileña, que los desafíos a enfrentar son enormes, que hay peligros acechando como los cortes de ruta y movilizaciones golpistas realizadas por miles de bolsonaristas, que se resisten a aceptar su derrota. El propio silencio de Bolsonaro durante casi 2 días sin aceptar el resultado. La polarización social, económica y hasta geográfica que muestra el resultado, que el bolsonarismo ganó gobernaciones de estados muy importantes como San Pablo, que quedó una composición del Congreso muy compleja, con un gran peso de la ultraderecha y sin mayorías claras. Todo eso, cierto, pero nada de esto puede restarle importancia a la victoria de Lula, la izquierda y las fuerzas democráticas en Brasil. Al contrario, la realza más. La victoria de Lula es, en primer lugar, sustantiva para la democracia y para el pueblo brasileño. Esta victoria popular significa el comienzo de la reconstrucción democrática en Brasil, el país más grande del continente. La democracia brasileña fue gravemente dañada por la operación del imperialismo y los sectores más reaccionarios de la oligarquía para desplazar del gobierno a la izquierda. La victoria popular del domingo significa que se comenzarán a implementar políticas públicas para recuperar a Brasil del inmenso retroceso en salud, en educación, en vivienda y muy especialmente en desigualdad, pobreza y hambre. Lula, en su primer discurso, la misma noche del domingo, anunció que su prioridad será dar respuesta inmediata al hambre de millones de brasileños y brasileñas. Fue muy claro en que la mayoría del pueblo brasileño votó por más democracia y más inclusión y no menos. Y en una parte muy aplaudida de su intervención subrayó que hay un solo Brasil, rechazando los mensajes de odio y división del bolsonarismo. Eso es lo principal, pero no lo único. El peso de Brasil es tal, en términos económicos, demográficos, culturales, que un cambio de signo en su gobierno tiene alcances continentales y mundiales. La presidencia de Lula le dará un nuevo impulso a la integración latinoamericana, a la reconstrucción de una voz común y potente de nuestro continente con espacios mayores de soberanía. El triunfo de Lula es parte de una tendencia continental que debe ser destacada.
Es la primera vez en la historia que hay gobiernos de izquierda o progresistas en los países más grandes del continente simultáneamente: México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Lula reafirmó que impulsará la reactivación de la CELAC y el Mercosur. Pero el impacto de este triunfo popular en Brasil tiene alcances globales. El gobierno, encabezado por Lula, dará un nuevo impulso a un espacio internacional de articulación que las economías denominadas emergentes, que implica un contrapeso a Estados Unidos, la Unión Europea y el G7, el bloque denominado BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de ahí su nombre. La B de los BRICS vuelve a jugar del lado de los pueblos. En su programa de gobierno está la protección del medio ambiente y una posición activa para enfrentar las consecuencias del cambio climático y un compromiso de parar la devastación de la Amazonia implementada por Bolsonaro. Tiene la propuesta de aumentar el número de países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incrementando el peso de los países del sur global y eliminar el veto, privilegio que atesoran hasta hoy las grandes potencias nucleares. Con el triunfo de Lula habrá una voz de mucho peso que se hará oír a favor de la paz y de los pueblos de la comunidad internacional. Este triunfo significará también una mano tendida para el diálogo y el apoyo a los países más acosados por el imperialismo, en especial Cuba. Con Lula, por ejemplo, Brasil volverá a condenar el bloqueo yanqui contra Cuba, cosa que Bolsonaro no hizo. Todo esto es necesario poner en la balanza al analizar el triunfo de Lula en Brasil. Y es imprescindible recordar que esta victoria popular se da después de que la oligarquía brasileña y el imperialismo organizaron y dieron un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Que ese golpe se prolongó en una campaña de intento de aniquilación política y personal contra Lula, que fue perseguido, acusado falsamente, condenado y encarcelado 580 días. Eso le impidió ser candidato en las elecciones donde finalmente triunfó Bolsonaro y alcanzó la presidencia. No se puede analizar el resultado sin tener esto en cuenta. Tampoco sin decir que Bolsonaro y los sectores del poder que lo respaldan hicieron una campaña de odio y mentiras. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil sancionó más de 6.300 mentiras de Bolsonaro solamente durante la campaña electoral, que usaron de manera descarada el clientelismo, utilizando multimillonarios fondos reservados para ayudas a millones de personas en los días mismos de la votación, que fue una campaña violenta, con agresiones, asesinatos, presencia de milicias en las calles y amenazas de golpe de Estado. A todo eso derrotaron la izquierda, el movimiento popular y los sectores democráticos brasileños. Por eso hay que valorar la alegría inmensa, la emoción, el llanto de millones de compañeras y compañeros en Brasil. Hay que retener la imagen conmovedora del barco que casi se hunde de tantas y tantos que viajaban en él por un río, en una región muy pobre, para votar como fuera por Lula. Atesorar los abrazos apretados de los sectores más humildes, de las y los olvidados de siempre, de los pobres de toda pobreza, que ven en Lula a uno de los suyos. Hay que valorar la dignidad de un pueblo, porque a pesar de las campañas de odio, del miedo, de las mentiras, la violencia y el golpismo, los pueblos, nuestros pueblos, siempre vuelven. La verdad, ¿no? Un relato concreto de lo que está pasando, bueno, de lo que pasó, del triunfo de Lula, y bueno, y también las reacciones de quien hoy sigue siendo el presidente derrocado en las urnas, pero presidente de Brasil, donde hasta el día de hoy no ha reconocido lo que tiene que ver con la expresión popular de su pueblo, sí, que le da el triunfo a Lula, ¿no? Exactamente. Y con las movilizaciones de los camioneros, toda esa situación que está generando, la verdad, nerviosismo. Entonces también ahí parte, también todos tienen el derecho a la protesta o a la desconformidad, pero desde el propio gobierno, del propio presidente de la República, en este caso de Brasil, ponga en cuestión el Consejo Electoral brasilero, y digo, es bastante complicado, ¿no? De la autoridad máxima. ¿Se acuerdan? Que no es casualidad, ¿no? Me parece a mí, sino que también cuando Trump perdió, también cuestionó
que hubo estafa, que no estuvo claro el tema de las elecciones. Se acuerda que también hoy hay toda una investigación de cuando asaltaron el Capitolio, pim pum pam. Bueno, esto no digo que sea igual, pero se está gestando que también el presidente desconoce esa situación. Acuérdense que nosotros acá perdimos por un punto, ¿no? Sí. Por un punto. Sí. Y chao, perdimos. Y nadie dijo más nada, ¿no? Digo, esa es la democracia. Sí, lo que pasa que pareciera, ¿no? Para poner condicional, ¿no? Pareciera que a las derechas la democracia les sirve siempre y cuando responda a lo que ellos quieren que ocurra. Intereses. Y por el contrario, la izquierda en general, siempre que, aunque sea por poquitos puntos, reconoce los resultados, porque también es una manera de cuidar el sistema democrático. O sea, si vos empezás sistemáticamente a cuestionar cuando perdés, ¿no? Y cuando ganás no, entonces lo que haces es debilitar la propia institución democrática, los espacios que juzgan si las elecciones fueron o no fueron correctas, o sea, y eso es peligroso, ¿no? Exacto. Eso es lo peligroso. De hecho, sumo a esto, obviamente que son algunas cosas que uno trata de como ponerle atención, ¿no? No es que todo tenga que ver, un correlato, pero llama la atención en lo que tiene que ver con esto que venimos diciendo y que acá en nuestro país, también en la campaña, alguien que está en Cabildo Abierto, de hecho es la esposa de Manini Ríos, ministra de Vivienda en este momento, que en un discurso que está grabado, lo dijo ella, que habría que ver si en el 2024-2025 estábamos en democracia. Eso lo dijo ella en la candidatura. Se les sale, ¿viste? Claro, y hoy por hoy también de filas desde el gobierno permanentemente se está cuestionando la fiscalía, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, el sistema judicial. El sistema judicial. O casualidad, decía mi abuelita. Sí. Cuando la limosna grande hasta el santo de... ¿Cómo es? Hasta el cura de Confía. Quería decir de Brasil también que tenemos en este semanario, tuvimos un enviado especial para la segunda vuelta electoral en Brasil, que es el compañero Mateo Grille, que tiene una crónica muy interesante que recomendamos que lean. Lula presidente, la esperanza venció al miedo, por Mateo Grille. Así que, y también la contratapa de Gonzalo Pereira, que la verdad que siempre son lindas el enfoque que le da Pereira a los temas, que están en la contratapa, que pueden leer también, como para hacerse un panorama. Creo que si leen todas estas notas que están acá, van a tener un panorama bastante amplio y claro de la situación en Brasil, para tener elementos para pensar y para pensarnos también, ¿no? Esto es como un espejo. Si te parece entrarle al segunda parte del editorial, que tiene que ver ni nada más ni nada menos con Cuba y el tema de su bloqueo. Tremendo. Bueno, con Cuba contra el bloqueo. Montevideo, 3 de noviembre del 2022, por 30ª vez la Asamblea General de la ONU condenó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Hace 30 años que la inmensa mayoría del mundo rechaza esta medida criminal, unilateral y violatoria de toda la legislación internacional que mantiene el imperialismo yanqui desde hace más de 60 años para tratar de someter por hambre y por muerte al digno pueblo cubano. Este año el resultado de la votación fue 185 países votaron contra el bloqueo, solamente 2 a favor del bloqueo, Estados Unidos e Israel, y 2 abstenciones, Brasil y Ucrania. Los efectos del bloqueo económico y financiero son devastadores. De acuerdo con el último informe cubano presentado este año ante la ONU, solamente entre agosto del 2021 y febrero del 2022, el bloqueo causó a Cuba pérdidas de 3.806.5 millones de dólares. Esto implica que el impacto es 49% más que el registrado entre enero y julio del 2021 y constituye un nuevo récord. Es decir, lejos de disminuir, el impacto del bloqueo sobre la economía y la vida del pueblo cubano es cada vez peor. Esta política criminal de Estados Unidos llegó incluso a impedir el acceso a Cuba a oxígeno y medicamentos en medio de la pandemia de COVID-19.
El Partido Comunista de Uruguay saluda al pueblo y a la revolución cubana por esta nueva victoria diplomática contra el poder y el chantaje del imperialismo yanqui, reclama el cese del bloqueo y reafirma su histórica postura, que es también de la izquierda y el movimiento popular uruguayo, de defensa de la soberanía, la autodeterminación y el derecho del pueblo de Cuba a elegir su sistema social en libertad y sin agresiones, intervenciones y amenazas. Con Cuba, contra el bloqueo, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay. Muy bien. Bueno, no solo eso, bueno, ¿qué más podemos agregar a eso? Que justamente, no sé por qué no se toman medidas cuando una mayoría abrumadora condena ese bloqueo, ¿no? Y bueno, es lo que decíamos antes, leíamos en la editorial esto de que Brasil va a tratar de eliminar el veto, ¿no? No. Está bien lo que estoy diciendo, correcto. Sí, sí. Porque el veto lo tienen los países nucleares, en este caso siempre votan los mismos, Estados Unidos, Israel, qué raro. Sí, sí. Y no es raro que Brasil y Ucrania justamente sean los dos países que se abstengan, ¿no? Claro. No, pero digo porque, son cosas de sentido común. Sí. ¿Cuál es el objetivo del bloqueo? A ver, porque si el objetivo del bloqueo era derrocar un sistema, lo que sea, bueno, hace 60 años, ¿no? ¿Y quién, independientemente, están castigando a su pueblo, ¿no? Sí. Y pese del bloqueo, y pese de la situación económica de Cuba, y pese, es el único país también, el único país en esas condiciones que hizo una vacuna propia cuando la pandemia, ¿tá? Con los resultados máximos, creo, Sí. no sé si las otras vacunas tuvieron el resultado que tuvo la vacuna de Cuba, ¿no? Entonces, porque también ese tipo de cosas hay. ¿En qué situaciones? Porque, por eso decimos que es heroico lo de Cuba, ¿no? Exactamente. Y que si efectivamente hubiese una situación del pueblo, porque el pueblo perfectamente podría, no sé, si el sistema no tuviese un respaldo una conciencia del pueblo, no hay chances de que hubiese sobrevivido. Todas las excusas que se quieran poner, pero no hay forma de que si el pueblo se rebela masivamente, y eso no ocurre, y por eso es heroico que a pesar de las condiciones tremendas en las que tienen que vivir, producto del bloqueo, Claro. Y de las catástrofes, porque cuando se están acomodando les cae también. un huracán, un tornado, es una cosa tremenda. En estos días atrás hubo en Estados Unidos, no sé si concretamente en Miami, pero en varios lugares, varias movilizaciones de cubanos manifestándose de levantar el bloqueo. Bien. Que no quiere decir tampoco, que también lo manifestaban, que estén de acuerdo con el sistema de Cuba, ¿no? Claro, pero de todas maneras, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es un acto de humanismo. Exactamente, porque quien, en definitiva, se perjudican en general es su pueblo, ¿no? Claro, no es una cuestión de estar o no de acuerdo con la revolución, con Fidel Castro, sino un acto de humanismo. O sea, ¿por qué ningún ser humano, ningún pueblo tiene por qué sufrir de esa manera? Por dos países, ¿no? Que son los que bloquean sistemáticamente, o sea, porque el resto estamos todos de acuerdo que no. Bueno, en general dos países, uno que creo que ya no es más potencia en mi punto de vista, igual de todas maneras, armamentística. No es la única. No es la única, claro. Porque también ahí está disputándose con China, su poderío económico, su potencia en ese sentido, pero de todas maneras hay mecanismos que, sin lugar a dudas, sigue siendo una potencia sumamente importante. Israel, a ver, ¿quién domina el tema financiero mundial? Los bancos, todo eso. Entonces, bueno, estamos en esa situación. En otro tema, Landacón, porque me parece que es importante señalarlo, se definió paro parcial contra la reforma jubilatoria. Será el día 15 de noviembre, de 9 a 13 horas. Se va a concentrar en la Universidad de la República y desde allí se marchará hacia el Palacio Legislativo por Fernández Crespo. Indican acá, hay una entrevista a Enrique Méndez, que es el secretario de organización del PIT-CNT, así que el 15 de noviembre tenemos paro parcial y la consigna es que no te roben el futuro contra la reforma jubilatoria y el modelo de desigualdad. Sí, y está bien claro, porque también en algunos casos he escuchado en los medios de comunicación, en reiteradas oportunidades, que dice la reforma de la seguridad social. Igual Saldaña dice que no es la reforma de la seguridad social, no es la reforma de la jubilación. Jubilaciones y pensiones. Digo porque la reforma de la seguridad social abarca muchísimas cosas que no están en cuenta en las medidas que está o en la propuesta que tiene el gobierno. Sí. Entonces, en ese sentido, justamente, la jubilación generalmente son los
que trabajaron, que ya están jubilados, y los trabajadores activos que se van a jubilar, y que bien los expresan la mayoría que están en contra. Bueno, estuvo Munro los otros días con ustedes. En la izquierda, en la izquierda delante, que también un audio de Ferrari. Sí. Creo que, bueno... no hay nadie que esté a favor de esto, solo el gobierno. Está claro. Ruiz, también vi unos mensajes de Ruiz que también planteó con claridad cuáles son los prejuicios que tienen los trabajadores y los que van a tener, ¿no? Seguramente en alguno de los programas del Popular tendremos también ahí una profundización en este tema. Queríamos invitarles a esta actividad que se va a hacer el día mañana, 4 de noviembre. Hoy 4 de noviembre en La Huella de Sereñi. El desafío de una nueva síntesis. La política, los partidos y los movimientos sociales. Convoca Espacio Democrático Avanzado. Participarán de la charla Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y senadora del Partido Comunista de Chile, Marcos Carámbula, Óscar Andrade, Lilian Abrasinska. Reitero, en el día de hoy, a las 7 de la tarde en La Huella de Sereñi. Interesantísimo, ¿no? Muy necesaria, aparte, este tipo de debates. Y por otro lado, esto ya es en el interior del país, habrá acto en Salto el sábado a las 18 horas en la Plaza Flores por el aniversario del 102 años del Partido Comunista. Participarán Luis Alonso, la UJC, Daniel Dalmau y Juan Castillo, y actuarán artistas locales, habrá cantina, feria de emprendedores. Así que hoy, en La Huella de Sereñi a las 19 horas, esta actividad del Espacio Democrático Avanzado, y mañana los que puedan se van hasta Salto, y si no, los que están ahí cerquita, se arriban al acto por los 102 años del partido en la Plaza Flores a las 18 horas. Sí, ya estamos, verdad. Nos quedan también unos minutitos. En esta semana se hizo un muy sentido homenaje a Juan Manuel Brieva, también, que hay una nota respecto a esa situación, que tiene que ver que un trabajador de nuestro semanario, El Popular, de esa época, ¿no? Sí, exactamente. En la tarde del 30 de octubre de 1975, Juan Manuel fue secuestrado en su casa junto a su madre, y ella fue liberada y él quedó detenido, llevado al centro de detención 300 Carlos, o Infierno Chico, y luego al Infierno Grande. Y se le hizo un homenaje muy sentido allí. Y bueno, fueron muchos los compañeros y compañeras que tuvieron esa maldita suerte, ¿no? Pero bueno. Sí. Ese maldito destino. Destino, poca suerte. Exacto. Pero en definitiva, bueno, también tenemos, sin lugar a duda, como estamos acostumbrados, la columna de Gastón Grisoni, también, que tiene que ver con la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, también en estos días recibimos información que en Argentina se encontraron los restos también de un desaparecido comunista, Giordano. Sí. También, ahí sí, menos mal que de alguna forma u otra empiezan o siguen apareciendo los compañeros desaparecidos, ¿no? Sí, bien. Sí, y que siga así. Además, Argentina tiene todo un mecanismo de genético y demás que ayuda mucho, que han trabajado mucho las organizaciones de derechos humanos. Bueno, Landaco, nos estamos yendo a la tanda, al corte, y en la segunda media hora, ¿a quién vamos a tener con nosotros? Bueno, nuestro invitado central es nada más ni nada menos que el secretario del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo. Que ha estado en varios lugares. Sí, que vamos a tocar en poco tiempo, que en media hora, pero vamos a tratar de tirarle una ametralladora ahí, y que nos cuente, con su capacidad de síntesis nos vaya contando de estos varios temas que han surgido en estos últimos días. Muy bien, vamos a la pausa y a la vuelta con Juan Castillo. Bueno, muy bien, estamos de vuelta en el Popular en Radio. Como les dijimos, ya tenemos aquí con nosotros a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Varios temas sobre la mesa conversábamos recién. Tuvimos, capaz que decíamos de arrancar un poquito con un pequeño comentario en relación al acto hermoso que tuvimos. 102 aniversario. Bueno, hola. Hola, Juan. ¿Cómo están todos ustedes? Que llegó corriendo, pobre. Los que están aquí en el estudio y los que están del otro lado de la radio, escuchando, pendientes como ya están acostumbrados habitualmente a escuchar la audición.
Un gran abrazo a todas y a todos y las felicitaciones. A mí, si hay algo que me sale de lo más profundo, las felicitaciones a todos y todas los que hicieron posible tremendo acto aniversario del partido. Porque no fue solamente después el acto del Platense de la noche, sino que desde que fuimos preparando, desde que se fue preparando por las estructuras militantes, por los distintos organismos, el acto aniversario, el 102 aniversario del partido, pasaron el 21 de septiembre, las reuniones, las asambleas, las agrupaciones, las reuniones de los sesionales, de las departamentales en todo el país y también fuera del país, porque los camaradas de Argentina hicieron exactamente lo mismo, porque lo que fue la preparación de la consigna, los afiches, los murales, lo que fueron trabajando los instrumentos de comunicación del partido, que todos saben, pero hay que repetirlo. La mayor parte de las veces trabajan casi que en forma artesanal, porque hay que estar sacando de tripas corazón para hacer posible que nuestras ideas primen en la sociedad. Y luego llegar todavía a ese nerviosismo que nos generaba la llegada de la fecha del acto, y las inclemencias del tiempo, que llueve, que no llueve, que hay temporal, que anuncian determinadas cosas, cómo estábamos jugando que al mismo tiempo queríamos hacerlo públicamente, en un ámbito público, como estábamos acostumbrados en la Plaza Mártires de Chicago, que todos conocen como la Plaza 1 de Mayo, ahí frente al Palacio, pero bueno, ya no había más nada que hacer, contra el clima no se podía, hay que cuidar a los militantes y a la convocatoria, por eso nos mudamos para el Platense y bueno, el Platense lució como nunca, esplendoroso. A mí, por distintos avatares de la vida que nos viene golpeando, me tocó verlo desde el otro lado de la pantalla, verlo desde una computadora, y pude ver el despliegue, pude ver el trabajo, pude ver lo que significa el esfuerzo de todos ustedes, pude ver lo que era estar rodeados por el Frente Amplio, por los sectores sociales, por nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y además la calidez y calidad, ambas cosas, de los mensajes, tanto desde el arranque con la juventud, como hasta el último cierre del Boca Andrade, que efectivamente yo creo que barrieron toda la cancha, no dejaron ningún tema sin tocar, todos con características distintas, porque uno después tiene determinadas preferencias o estilos o características, pero bueno, ahí nadie disimuló ninguna cosa. Creo que se estuvo muy bien, fue un acto muy unitario, muy frente amplista, y me parece que el partido sale una vez más prestigiado allí de cómo está construyendo política, rodeado por el conjunto de los sectores sociales, de nuestros compañeros y compañeras del Frente Amplio, y abordando todos los temas, por más complejos que sean, abordando todos los temas que hablan de 102 años de vida del partido. Nada más ni nada menos. También pasó eso, Juan, que calentito el acto, estando cerrando el acto, a pocas horas, 2 miembros del Partido Comunista, en el caso vos, secretario general y secretario de organización, viajaron el domingo hacia un encuentro en Cuba, donde era un encuentro de partidos comunistas mundial. Sí, mundial, a nivel mundial. Pero no solo, yo no había participado, mientras preparaba la maleta, se estaba desarrollando el acto, Guillermo, que tuve que pasar a buscarlo por el acto, claro, porque esa misma medianoche salimos hacia el aeropuerto a lo que fue el 22º encuentro de partidos comunistas y obreros del mundo, en un evento que congregó a más de 156 delegados, creo que fueron 158 delegados internacionales, a lo que había que sumar los propios cubanos, que mantuvo allí participando a 75 intervenciones de delegados de partidos políticos distintos de 64 países, o sea que es el máximo evento a nivel mundial. Nosotros no habíamos podido participar en los 2 eventos anteriores, ahí también hubo un año que no hubo por el tema de la pandemia, por lo tanto todos los comunistas del mundo embuchados. Los comunistas somos habladores de por sí, te podés imaginar tener una asamblea mundial de comunistas, era una cosa que era un torneo de oratoria, pero fue una muy buena cosa que pero nos permite... Lindas y tiene esas características, como nosotros lo decimos en criollo, que nadie es dueño de la verdad, nosotros no queremos serlo ni pretendemos serlo, pero no es lo mismo leer a veces un cable internacional, leer una columna o hasta whatsappearte ahora como se utiliza con otro compañero, otro camarada del exterior, a tenerlo ahí presente y conversar. Claro.
las características, conocer las idiosincrasias de cada pueblo, de cada partido, porque responden precisamente cada posición del partido tiene que ver con cómo se rodea, en dónde está involucrado, cuál es la realidad social, económica y política de ese país. Y hay veces que no lo escondemos, esto genera matices o distintas valoraciones que hay que respetar. Esa fue incluso el centro de nuestra intervención en el encuentro. Nosotros dijimos, y eso lo levantaba una columna del Popular acá en el Uruguay, sí, que pertenecemos a un modesto partido de un pequeño país, pero que tiene un pueblo cargado de historia como el pueblo uruguayo y las hazañas que ha protagonizado. Eso viene a cuenta de que a veces no nos fumamos todos los discursos que nos quieran dar lesión de ningún tipo, en ningún lugar. Nosotros construimos nuestras propias alianzas, respetamos, somos muy respetuosos del pensar y del sentir del resto de los compañeros, pero hemos abrazado hace muchos años que avanzar en democracia para una democracia avanzada supone la construcción de herramientas unitarias. No es solo con los comunistas, sino que es los y las comunistas con el resto del espectro social, de la lucha sindical, del movimiento cooperativo, de los movimientos feministas, de los jóvenes, de los más veteranos y de los sectores políticos del Frente Amplio. Y dábamos a entender eso también allí en el evento. Fue una muy buena oportunidad además para ver la realidad de Cuba, del pueblo cubano, el respeto que tienen por nosotros, las expectativas que tienen por nuestros mensajes de solidaridad y nuestros elementos de solidaridad práctica también de los desafíos que hoy tiene el pueblo cubano, que está atravesando momentos difíciles. Ustedes saben, los que están acá sí, los que nos están escuchando seguramente también, pero que no hay que dejar de expresarlo, las medidas del bloqueo, ese intento de hacer perecer de hambre y de necesidades a la revolución cubana, se permanecen en pie, pero reforzadas por las 243 medidas que el gobierno de Trump aprobó antes de irse y que la está aplicando Biden con total displicencia, ¿no? Entonces todo eso le genera bastante problemas, pero pudimos darle un abrazo a ellos, trasladarle eso, y ahora mismo recién terminábamos de pasar al secretariado ejecutivo varias de los planteos y temas de trabajo que tenemos por delante. Sí, esto de que vos mencionabas de estar rodeados de pueblo y de cómo se avanza la democracia, justamente hoy hay una actividad del espacio democrático avanzado que va un poco en ese sentido, sí, ¿no? Sí. La política, los partidos y los movimientos sociales. Importantísimo para nosotros ese trabajo que no debemos abandonar nunca, que después terminan o no en procesos electorales, pero el Fidel, el Frente Izquierda de Liberación, nuestros aliados naturales, los independientes, todos los sectores que se van alrededor, como últimamente la AMPLIA, el movimiento 18 de agosto o Acción Frente Amplista. O sea, nosotros no tenemos que estar mirando los 5 años de gestión entre elección y elección como si todo fuera a dar un producto electoral. ¿Podrá serlo, sí o no? Ajá. Lo importante es construir la unidad. ¿Con qué otros sectores, con qué otro conjunto de compañeros podemos trabajar programáticamente y reivindicativamente por los problemas que hoy tiene la sociedad? Fíjate que si los problemas hoy son de necesidades en materia de la alimentación, no vamos a estar esperando que vengan las elecciones para ver si vamos a hacer una olla popular o organizar una movilización en defensa de determinada plataforma a cada 5 años. Lo hacemos todos los días del año. Esto no esperan por la línea del partido o a qué va a resolver el Comité Central. Nos sale en forma innata a cada uno de los militantes, a cada uno de los camaradas. En cualquier rincón del país sucede de la misma manera. Por eso acciones como la de esta noche para nosotros es muy importante, le damos una importancia fundamental, escuchar a otras opiniones. Bueno, una querida compañera como Liliana Brasinca, que una militante feminista de hace mucho tiempo, de muchos años, escuchar a la camarada chilena que antes había sido ministra de la Mujer, que ahora es senadora actual del Partido Comunista de Chile en el gobierno de Boric. Es importante ver qué está pasando en Chile, conocer un poco más esa realidad y bueno, escuchar al Boca y escuchar a Marcos Carámbula que también seguramente le van a dar más contenido a lo que nosotros estamos diciendo. Un panel paritario. Juan, hablando de amplitud, de unidad, de pueblo, el domingo pasado hubieron la segunda vuelta en Brasil y el pueblo se expresó con, será acotado o no acotado, pero el triunfo de Lula, que obviamente que era muy esperado,
pero también uno pensaba, por la situación de Brasil y todo eso, que el margen iba a ser mayor. De todas maneras, Lula ganó en ese sentido. Es verdad, mira, a mí me parece que después de las elecciones nacionales o departamentales en nuestro país, uno empieza a vivir o a vibrar de la misma forma que ellos mismos en cada elección que se va dando en los países vecinos, porque nos importa y porque hemos aprendido cuánto importa y cuánto incide los resultados electorales en los países vecinos. No es lo mismo que Bolsonaro hubiese sido reelecto, que hubiese seguido gobierno, un gobierno de derecha de cortes fascistas en varias de sus acciones, alguien que se proclama públicamente cuando sube a un estrado su odio por la clase obrera y trabajadora, su falta de respeto por las mujeres, por los niños, por los adolescentes, le importa un pito lo que pueda pasar desde el punto de vista de la raza, los derechos del conjunto de los brasileños, que se mofa del hambre que pueda tener su población, o hasta que se burlaba de los muertos que decían que eran parte del costo que tenía que tener una pandemia. Bueno, no era lo mismo para nosotros que fuera el compañero Lula el gobierno. Cualquiera de nosotros seguramente hubiese preferido una mayor diferencia. Cualquiera de nosotros hubiese preferido estar más tranquilo, hasta de poder haber ganado en la primera vuelta, como algunos de nosotros soñaba. Bueno, debe ser posible, y no un sueño alocado, que Lula gane en la primera vuelta, porque si ha pasado todo lo que ha pasado el pueblo brasileño, si ha sufrido lo que ha sufrido, si ha padecido un gobierno de corte fascista como el que acabamos de descifrar en el Brasil, bueno, tenemos que ganar en la primera vuelta, pero las cosas no son tan fáciles. Ni son tan fáciles ni son automáticas. Yo me gusta decir y me gusta repetir, porque como hay una broma que circula todos los días en las redes sociales, van tantos días del gobierno de la calle, faltan tantos días para que se vaya, puede generar un acostumbramiento de leer eso todos los días, de que es una cuestión de calendario. Cuando llegue el día de las elecciones se va a ir este gobierno y va a entrar los frente amplistas. No es tan fácil las cosas. Generar conciencia política, el aumento y la generación de conciencia de clase supone avanzar en un proceso de que al mismo tiempo que levantás tus banderas, que levantás las reivindicaciones, que te movilizás por el pueblo, por sus necesidades, confrontás políticamente con el proyecto de la derecha y elaborás programáticamente una propuesta alternativa, porque las poblaciones valoran el conjunto de las cosas, incluso después, ni que hablar todavía del papel de los grandes medios de comunicación, de los recursos que necesitas para llegar con tu propaganda. Todo eso pesa y todo eso juega. En el Brasil hay que sumarle que hasta hace poco tiempo Lula estaba preso. Sí. Hasta hace poco tiempo de Lula decían que era el ladrón, que era el corrupto, de él y de todos los que estaban alrededor. No le pudieron probar ni una sola de las denuncias que hicieron contra Dilma Rousseff cuando la destituyeron, ni una sola, pero la sacaron de la presidencia. Fíjense que una cosa que no podemos dejar en el olvido: 54 millones de votos tuvo en su oportunidad Dilma Rousseff para ser presidenta, y antes de llegar al segundo año de gobierno, por denuncias parlamentarias, le hicieron un juicio político contra 10 denuncias, 10 calificativos que le hicieron, que después no pudieron probar ni una sola de ellas en la justicia penal, pero la sacaron del gobierno. Luego metieron a Lula preso también por asemejarlo a denuncias de corrupción, a denuncias de acomodo, a denuncias de robo, en la cual pagó con 580 días de cárcel, con casi 2 años de estar preso así. En el medio falleció el hermano, en el medio falleció un nieto, cosas increíbles que ocurrieron que le impedían llegar hasta los velatorios. Bueno, cuando lo liberan porque no habían podido demostrar ni justificar ninguna de esas razones y de esas causas. Eso es en el medio del pueblo brasileño. Esa era la situación política que se vivía en Brasil, y con eso se va a las elecciones. Que haya ganado Lula es épico, decía un camarada recientemente en la reunión de secretariado. Y nosotros lo repetimos porque me parece que es lo que sintetiza, lo que resume. Es una hazaña del pueblo brasileño, es una hazaña de las organizaciones sociales y políticas que impulsaron esa campaña, haberse enfrentado a tamaña derecha, a tamaña reacción, a tamaño generación de recursos económicos en los medios de comunicación, y poder vencer con los votos que acompañaron al pueblo brasileño. Fíjense la respuesta, fíjense en qué sintonía distinta que tienen entre la derecha y la izquierda, no importa en qué parte del mundo. En el Uruguay
nosotros perdimos la elección por 37.000 votos. 37.000 votos separaron a la calle del candidato Daniel Martínez. Sin embargo, nosotros nos pusimos a hacer un proceso de debate, discusión, de autocrítica, y jamás se nos ocurrió decir una cosa distinta, ni acusar a nadie de corrupción, ni que hubo fraude, nada por el estilo. Se empezó la transición de inmediato porque democráticamente no habían ganado. Sin embargo, allá se resistió con 2 millones de votos de diferencia a entregar. Hasta el momento ahora que estamos hablando, Bolsonaro no reconoció el triunfo de Lula. Hasta este momento que estamos hablando no lo saludó personalmente como podía ser cualquier contrincante político. Al contrario, con certeza deberían estar ya preparados con mucha antelación que ante un resultado adverso la reacción que iban a tener allí la derecha era esto, porque no hay cuestiones automáticas. Nadie hace de la noche a la mañana casi 500 cortes de rutas nacionales en todo el país para tratar de aislar a la población brasileña e impedir el ascenso democrático de Lula al gobierno. Entonces, compañeras, compañeros, camaradas, realmente nosotros nos alegramos mucho de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido en el pueblo brasileño. Tenemos mucha expectativa en un buen gobierno de Lula, aún con muchas dificultades, aún con... no es fácil tomar a Brasil en esta situación, pero para los pueblos de América, para los países de la región, va a ser muy importante el signo político y la impronta que coloque el PT en el gobierno y Lula particularmente como líder de ese proceso. Bien. En otro orden de tema, viniendo más a Uruguay, reforma jubilatoria, que ahora ya está Saldaña, le dice reforma jubilatoria. El Frente Amplio se expresó en contra en general, hubo un comunicado, un montón de actividades que se están haciendo, y el PIT-CNT ahora acaban de, al cierre de la edición del Popular, resolvió un paro parcial para el 15 en rechazo a la reforma jubilatoria. ¿Qué tenemos para poner allí sobre la mesa como elementos para pensar este tema? Mira, la primera, junto con el Frente Amplio, rechazar en todos sus términos este proyecto de reforma jubilatoria que la pretenden llamar reforma a la seguridad social. Hemos dicho hasta el hartazgo que la seguridad social es un sistema que abarca toda la vida del ser humano en nuestro pueblo. Muchos bebés que están por nacer todavía no han visto la luz del día, no han nacido, y su mamá ya se está teniendo cobertura en materia de seguridad social, la maternidad de la mujer trabajadora o de la esposa del obrero, a partir de los derechos que se tienen. Y transcurre durante toda nuestra vida, mientras el periodo de lactancia, el periodo de estudio en el escolar, el crecimiento, lo que es la vida de trabajo, cubrirnos si tenemos enfermedades o accidentes laborales, la jubilación o pensiones después si enviudan las mujeres o el varón. Bueno, todo eso es seguridad social. Acá el gobierno ha enviado un proyecto que reforma la parte jubilatoria, porque los números no le dan, porque han visto que el costo que tiene dar cobertura en materia de las jubilaciones se le escapa de las manos en cuanto a lo que tienen ellos como ajuste fiscal, el Producto Bruto, lo que le están dedicando a esa parte de esa cobertura, y por lo tanto no van a estar cambiando las reglas de juegos. En ese cambio de las reglas de juegos, aquí a partir de este momento, si se aprueba así, lo que vamos a tener que hacer los trabajadores y trabajadoras es trabajar más años para aportar más, que eso va a ser la contribución que se hace a la seguridad social, y cuando se jubilen, si es que lo logran, se van a jubilar con menos jubilación, con menos expectativa de salario que lo que está haciendo ahora. Si ahora no alcanza, menos va a alcanzar todavía una magra jubilación con esta reforma que tiene por delante. Por lo tanto, alcanza estos tres elementos para decir que no estamos de acuerdo. Porque si el problema es que se desfinancian las cajas, si el problema es que el BPS esto le genera mucho gasto, pues que aporten los ricos, claro, que aporten los que están llevando la plata a paladas, que aporten los grandes empresarios que están exportando cada vez más, o los que se enriquecen a partir de que crece el producto o que crecen los precios de los commodities a nivel internacional. Es una contradicción enorme que este mismo gobierno diga que las reservas
han crecido en el orden, el crecimiento económico del país del año 2021 fue del orden de los 10.000 millones de dólares. Que nos digan que las reservas de uruguayos puestos en bancos del exterior rondan los 9.000 millones de dólares, porque hasta esos son, hasta malos patriotas son, de no poner ni siquiera la plata en los bancos nacionales, y sin embargo le pidan a los trabajadores y a las trabajadoras que hagamos más esfuerzo, que trabajemos más años porque tenemos más expectativa de vida, y que te conformes con menos jubilación y pensiones cuando te ocurra ir a jubilarte. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. El Frente Amplio está en contra de eso. Vamos a militar con los sectores sociales. Estamos de acuerdo con esta convocatoria que hace el PCNT de un paro general. Hay que movilizarse. Los trabajadores y las trabajadoras pueden no entender que este no es un problema de los jubilados y los pensionistas. Este es un problema de los que hoy trabajan o que tienen expectativa de conseguir trabajo y algún día se van a querer jubilar. Si esto prospera va a ser muy difícil. Claro. Por lo tanto, hay que tratar de generar las condiciones para rechazar el proyecto como está o reducir el daño que van a tener los contenidos de los artículos. Eso te iba a consultar en relación a la posibilidad de que alguna de las peores cuestiones se puedan mejorar en el Parlamento, si te parece que eso es viable, que esa es una manera de avanzar, de qué manera hacerlo. Bueno, ahora parte porque es una discusión compleja también dentro de la fuerza política, ¿no? Es complejo para el Frente Amplio, debe ser complejo para los sectores sociales también. Acá nosotros nunca fuimos de ponernos el balde en la cabeza, punto uno. Sí. O podríamos decirlo, no es todo blanco y negro, ¿no? Esta reforma tiene una concepción que no es la nuestra. Estamos en contra por eso. Sí. Pero una vez que demos el debate y la discusión, vamos a tratar de que esta no prospere como tal, de que efectivamente contenga elementos de que sean favorables para los trabajadores, para las trabajadoras, para los discapacitados, para los adolescentes, para los jóvenes que algún día aspiran a poderse trabajar. Por lo tanto, eso genera debate, genera discusión. Vamos a leer y a confrontar artículo por artículo para ver si lo revertimos y qué condiciones de fuerza tenemos para tratar de mejorar. No somos de negar que hay necesidad de discutir la seguridad social en un todo. Hay que discutirla, hay que reformarla, pero obviamente que nosotros partimos de la base que los costos económicos que tenga la seguridad social lo tiene que poner el capital y no los trabajadores y las trabajadoras que no dan más, ya no dan más, están al máximo mismo de los aportes que pueden estar realizando cada uno de ellos. Juan, ¿esta reforma involucra a todas las cajas? Y digo sí. Todas las cajas porque una de las cajas principales que deja más déficit anual es la caja militar. Esa es la caja militar. Mira, el sistema que se propone, sí propone reformarlas y formar parte de un sistema único a partir de ahora para adelante, ¿no? Eso es rescatable. El problema es de que no a todos les exige lo mismo. Van a seguir habiendo hijos y entenados, ¿no? Va a haber una categoría con los militares y con las Fuerzas Armadas y otra distinta con el resto de la sociedad, pero aún así los golpea. Nosotros tuvimos una entrevista con el sindicato de la policía. A los policías les cambian las reglas de juego tremendamente este proyecto de ley. Le da muchos más años de trabajo y también le rebaja bastante en cuanto a las compensaciones y los beneficios que tiene comparado con actualmente. A los militares que se meten parcialmente con una parte de los militares, no le tocan casi que a los grandes oficiales y a los generales, más bien le toca al soldado raso, al soldado chico. Entonces, nosotros creemos que hay que debatir, hay que discutir los contenidos y bueno, tal vez algunas cosas se puedan aprobar si se corrigen y otras son elementos totalmente rechazables por parte de nosotros porque perjudican a los trabajadores. Bien, Landaco, ¿qué otra cosita? Nos quedan 5 minutos. Quería decir que sobre todo esto, obviamente que esto recién empieza, obviamente se va a haber que discutir en el Parlamento y eso, pero iba a decir justamente en el acto que vas a estar este fin de semana también en Salto. Sí, ahí va, lo nombramos. Después que termine el acto también otra vez del Fidel me voy para Salto porque no para. También hay una gran movida que hay en Salto que bueno, y uno de los oradores está de la juventud, está también el diputado Daniel Dalmau, y bueno, en este caso también estás vos en ese encuentro. Sí, porque el tema es así, lo que nosotros damos a calificar como el acto central, porque lo hacemos en Montevideo, porque se organiza como
un acto de masas tal vez, sin lugar a duda, es el más importante. No es el único acto aniversario. Se vienen desarrollando actos aniversarios desde el mismo 21 de septiembre para adelante, y van a estar ocurriendo actos de celebración, actos aniversarios, actos de convocatoria de masas, rodeados con cada uno de los pueblos. Hasta primeros días de diciembre tengo uno, si no me equivoco, el de Tacuarembó. Pero bueno, están yendo en varios de los actos el Boca Andrade, en otros Ana Olivera, están yendo distintos. Bueno, Gabriel Mazzarovi creo que estuvo hace una semana, 10 días atrás, también en otros los actos. Están habiendo muchas actividades y es bueno, en buena hora que nosotros podamos hacer explícita nuestra idea, nuestro mensaje y la convocatoria, porque por sobre todas las cosas, discúlpenme que pase este chivo. No, está bien. A nosotros como partido, lo que nos tiene que quedar en la cabeza es cuál es la síntesis política que logramos hacer con el conjunto de nuestro pueblo. Porque para dar toda esta batalla, la disputa por el gobierno, generar las condiciones para defender las conquistas que habíamos logrado con los gobiernos de Frente Amplio, para generar las condiciones para que masivamente la población luego deposite su voto en cualquier sector del Frente Amplio, ojalá sea en nuestra expresión electoral, pero tienen que crecer todos los sectores, para que la clase obrera avance, para que los derechos en materia de vivienda, en materia de educación, ahora que tanto debate y movilización hay, para que los derechos de la salud se mantengan. Bueno, para todo eso todavía nos están faltando manos, nos están faltando brazos, nos está faltando fuerza. Y hay un conjunto de compañeros y compañeras, militantes barriales, militantes en nuestro entorno, militantes, trabajadores y trabajadoras, luchadores sociales de distinto tipo, que tienen cabida en nuestro partido. Y esa es la síntesis política que necesitamos hacer. Necesitamos nutrirnos de lo mejor de nuestro pueblo, y para eso creo que mejor oportunidad que en la conmemoración del aniversario hacerle sentir a las compañeras y compañeros que nos hacen falta, como nos decía el flaco Alfredo Citarrosa, y es una hermosa oportunidad para crecer juntos políticamente, para que los cambios políticos hacia el socialismo, como nosotros estamos luchando y trabajando, no sean solo un sueño, no sean solo una utopía, sino sea una realidad que necesitamos cada día más concretarla en nuestro país. Por todo eso que estás diciendo, Juan, y por mucho más, no mires para el costado. No mires para el costado. Es tiempo de tomar partido. Es tiempo de tomar partido. Ahí va, estaba esperando. ¿Qué mentira es? Bueno, estamos en el cierre. Estamos en el cierre.